presenta Banco Formosa, confianza para tu vida. Seguimos en Formosa Empresarial y bueno, como todos los miércoles de salud, hoy tenemos el espacio de 100 Formosa. Y bueno, le damos la bienvenida a un gran amigo de la casa. Ya venimos trabajando hace mucho, pero bueno, hoy va a estar también estrenando nueva escenografía. Así que bueno, Guillermo, te saludan Karen y Félix para Formosa Empresarial. ¿Cómo estás? Hola, buenos días Karen, buenos días Félix. Bueno, contento de estar nuevamente con ustedes. Bienvenido. ¿Cómo estás, Guillermo? Te saluda Karen. Muy bien. Qué bueno. Todo bien. Qué bueno, Guillermo. Y bueno, vamos a hablar de algo muy importante, que ¿cuál es la diferencia entre obesidad y sobrepeso? Bueno, en nuestra área que es la actividad física, la valoración de una u otra cosa son fundamentales. Vos sabés que el sobrepeso tiene que ver cuando, llevándolo al plano básico de definición, tiene que ver cuando nos sentimos con un pequeño sobrepeso, como su palabra lo indica, en relación a nuestro peso ideal, cuando la ropa ya no nos está entrando como hace 6 meses atrás, cuando nos sentimos un poquito cansados, cuando no estamos conformes con nuestra condición física. Ese es un pequeño sobrepeso que se traduce en 2-3 kilos de más en relación a lo que uno está habituado. Ese sería el sobrepeso que se lo combate ya desde un principio de la adolescencia, que tiene que ver también no solamente con una diferencia en peso que se refiere a grasa corporal, sino puede ser a nivel retención de líquido, a nivel de la musculatura. Es decir, el sobrepeso influye en muchos factores, no solamente el hecho de sentirse con un exceso de lípidos en el cuerpo. Y por otro lado, la obesidad ya es una enfermedad, es decir, definitivamente. Es decir, esa es la gran diferencia. La obesidad es una enfermedad y hay que tratarla como tal. Es una enfermedad multifactorial y que el sobrepeso es un canal directo hacia esa situación. ¿Y existen diferentes entrenamientos para cada uno, Guillermo? Sí. Hay muchos factores que tienen que intervenir en la planificación de los planes de actividad física. Teniendo en cuenta, como dijimos recién, que la obesidad es una enfermedad multifactorial, es un factor de riesgo cardiovascular, obviamente el abordaje de un plan de actividad física tiene que ser mucho más específico, mucho más controlado, mucho más guiado, y por eso la importancia de que se lo trate como una opción terapéutica, no farmacológica, pero sí terapéutica, para combatir ese factor de riesgo. Entonces, para esta situación va a haber evidentemente ejercicios específicos, entrenamientos específicos, prescripción de la actividad física específica, porque obviamente esa persona sufre de problemas articulares, sufre problemas de movilidad, sufre problemas a nivel cardiorrespiratorio. Es decir, es totalmente distinto el abordaje. En el sobrepeso no es una situación menor, pero obviamente al paciente se lo puede manejar físicamente con una variedad mucho más general en cuanto a actividad física y ejercicios físicos. Por eso es muy importante diferenciar una actividad de otra, y por eso es muy importante que el abordaje sea interdisciplinario, interdisciplinario, para que realmente podamos llegar a los objetivos deseados. Justamente vos estás hablando de ejercicio. ¿Qué ejercicio o qué actividad física no están recomendados para las personas con sobrepeso? Bueno, en principio, para saber qué ejercicios contraindicados para esa persona, tenemos que hacer un estudio de esa persona. Esa persona tenemos que saber si está tomando alguna medicación, si es hipertenso, si tiene problemas articulares, si tiene problemas en la espalda. Es decir, se hace un abordaje en cuanto a una entrevista previa,
y se planifican ejercicios, obviamente de menor a mayor, progresivos y de acuerdo a las características individuales de esa persona. Por eso es muy importante el trabajo personalizado, porque cada persona tiene es decir, esa obesidad se manifiesta de diferentes maneras. Y mucha gente, como convivió con esa obesidad durante mucho tiempo y no se manifestó a través de síntomas y se manifiesta, digamos, en una determinada etapa a través de un análisis clínico o situaciones específicas, entonces es muy difícil crear una actividad física específica para esa persona que piensa que solamente tiene un sobrepeso y en realidad es un tipo de obesidad. Guillermo, ¿y estos ejercicios que vos estás citando, uno puede también realizarse en su casa? Cuando tratamos de un trabajo de obesidad, obviamente lo ideal sería que sea un trabajo dirigido. Dirigido en un determinado estímulo semanal y después también complementarlos en su casa o en cualquier ámbito en el que pueda aplicar esos ejercicios, sea laboral o familiar. Lo que sí está claro es que una persona que tiene uno de los tipos de obesidad necesita estar activo. De 7 días a la semana, nosotros siempre decimos que necesita estar activo por lo menos 5 días haciendo algún tipo de actividad física. Y dentro de esos 5 días, tener 2 o 3 estímulos directamente con el equipo profesional que los atiende, para guiar, para incorporar ejercicios, de tal manera que esa persona después pueda llevar esos ejercicios al ámbito familiar. Nosotros siempre partimos de 3 ideas básicas de la metodología de trabajo para una persona con este perfil, que necesita hacer ejercicios específicos, que necesita tener las posturas para hacer esos ejercicios, es decir, aprender las posturas, porque obviamente estamos trabajando en una persona que su somatotipo es diferente, su esquema corporal es diferente, y también trabajar mucho la respiración, y eso se aprende rápido, pero hay que direccionarlo y hay que dirigirlo, de tal manera que después pueda hacer ejercicios en la casa, ejercicios de fuerza, de flexibilidad. Hay que tener en cuenta que cuando uno trabaja la condición física, apunta a todas las variables de la aptitud física. La aptitud física básicamente son las cualidades que nos permiten tener una cierta condición física, que son la fuerza, la resistencia, la flexibilidad, un sistema cardiorrespiratorio mínimo, básico, y obviamente un control del plan de alimentación adecuado. Justamente hablando de alimentación adecuada, Guillermo, queremos saber si esto sí o sí acompaña a una dieta baja en carbohidratos. Sí, en realidad acompaña a un plan de alimentación a través de los profesionales de la nutrición. Es decir, si es baja en carbohidratos, básicamente podemos decir, pero en realidad es un conjunto de calorías que se complementan. Siempre decimos los carbohidratos porque, digamos, es lo primero que uno saca de un plan de alimentación, pero lo que sí tiene que ir acompañado, obviamente, es de un servicio profesional nutricional, porque la actividad física necesita que esa persona esté involucrada en comer sano, sobre todo. No quizás restringir mucho en la ingesta calórica. Antes se pensaba que, listo, dejo de comer o como poco y ya voy a estar mejor y bajo de peso. Pero es una situación de rebote muy, muy perjudicial para el organismo. Guillermo, ¿aumentó el índice de obesidad con esta pandemia, teniendo ya del año pasado a ahora? Sí, en realidad vos sabés, Feli, que la obesidad, el sobrepeso lo venimos combatiendo desde hace mucho tiempo. Y con esta situación de pandemia se agudizó. Es decir, no tenemos que tener miedo en pensar que todos estamos mucho más sedentarios. Mucho más sedentarios significa que estamos aumentando de peso. Es decir, el sobrepeso no tiene que ser
desconocerse, es una realidad y hay que, a partir de tomar conciencia, empezar a idear estrategias para volver a ese peso ideal. Pero es real que esta pandemia, llevamos 1 año y medio, el sedentarismo nos está, digamos, marcando un poquito las pautas y la tenemos que combatir, y una de las formas de combatirla es obviamente a través de la actividad física. Es muy cierto lo que está diciendo Guillermo, porque hay mucha gente que nos están escuchando y nos están viendo en este momento y quiere escuchar que vos, un doctor, nos esté diciendo esto que es tan importante. ¿Qué vos le recomendás a ello, doctor? Profesor. Bueno, sí, profe. Mira, en principio, Karen, vos sabés que la consulta médica es fundamental, es ley. El médico a partir de ahí va a derivar para hacerse los estudios necesarios, que obviamente parten de un análisis de sangre, que es donde saltan un poquito todos los valores que no nos gusta que salten. Y a partir de ahí la derivación tiene que ser fundamental tanto para la parte nutricional, psicológica, acondicionamiento físico, médico clínico, traumatólogo, neumonólogo, cardiólogo. Pero está claro que tenemos que tener confianza. Siempre dijimos que la consulta médica es fundamental en una situación normal. Claro. Imaginémonos ahora en una situación extrema, en una situación límite de pandemia, de sedentarismo, donde no tenemos los horarios acordes que veníamos llevando. Con mucha más razón, la consulta previa a nuestro médico es fundamental, empezar por esa vía. Viste, Guillermo, que a veces nosotros decimos en nuestras casas, o yo creo que también a mucha gente también le pasa, dice, el lunes empiezo la dieta. Famoso el que dice, el lunes empiezo la dieta, pero se autodieta, o sea, se hace un plan, y creo que no es bueno tampoco eso. Hacer una rutina solamente en la casa sin tener la prescripción de un doctor o un especialista. Claro, es muy común eso y es importante empezar a cambiar un poquito esa idea, esos conceptos. Sí. Claro, y también a nuestros ejercicio, sí. Guillermo, o sea, uno también hace ejercicios en la casa que por ahí no es beneficioso para el organismo o para el cuerpo general que uno tiene, ¿viste? Claro, eso es uno de los grandes desafíos que estamos tratando de inculcar a la gente, sobre todo en las generaciones que nos vienen de abajo. Vos sabés que la persona que ya tiene una obesidad, que ya presenta la enfermedad, sí. Generalmente nosotros tenemos 2 perfiles bien marcados de ese tipo de pacientes. Uno es esa persona que fue deportista o que tiene una historia deportiva, que fue activo físicamente y que de repente empezó a aumentar de peso por diversos motivos y pasa a ser una persona obesa. Y por otro lado tenemos esa persona que ya fue con sobrepeso toda su vida o fue obeso toda su vida. Entonces el abordaje es totalmente diferente para uno y otro. Y los dos son muy complejos y la gente tiene que entender que no es fácil, por eso autorrealizar algún tipo de ejercicio o de plan de alimentación. En el caso de la persona que fue deportista, generalmente habla de deportes, habla de actividad física, de alguna disciplina deportiva, inclusive quiere volver a hacer ese tipo de deportes que hacía antes y obviamente el cuerpo no se lo permite y empiezan las lesiones, las frustraciones. Por otro lado tenemos la persona que nunca hizo deportes y no tiene ese umbral ese umbral de conocimiento en cuanto a cómo respirar, cómo transpirar, el sentirse agitado, que el corazón esté trabajando a 180 pulsaciones y se agita, se asusta y piensa que son síntomas que les puede acarrear algún tipo de problema. Entonces, la gente tiene que tomar conciencia que tiene que recurrir a un plan específico, ¿sí? Que una vez que adquiera esos conocimientos básicos, nosotros siempre en el grupo de trabajo no planteamos tener a un paciente toda la vida, simplemente darles herramientas los primeros meses para que a partir de ahí ellos puedan desarrollarse en forma individual, como vos decías, en el ámbito
del hogar o laboral o en los gimnasios cuando se habiliten, Claro. pero ya sabiendo qué tipo de ejercicio va a hacer. Y después hacer las evaluaciones periódicas para saber cómo están los chequeos. En definitiva, hay que hacerse chequeos preventivos de la condición física, así como se hacen chequeos de médicos, analíticos, también hay que hacerse chequeos preventivos para saber cómo estamos en cuanto a nuestra condición física. Sí. Bueno, profe, le agradecemos su tiempo. Nosotros tenemos que entregar también ya el programa en la radio. Por último, profe, ¿cómo a la gente que lo está escuchando, cómo hoy hace uno para poder contactarse? ¿Cómo hacen para trabajar hoy? Si nos puede comentar brevemente. Bueno, nosotros estamos, el equipo Motrizmente, con el que yo estoy a la cabeza, que estoy trabajando con un grupo de profesoras de educación física, estamos vinculados a Cien Formosa al 100%, así que a través de las redes, los teléfonos, nos pueden contactar y siempre nosotros recibimos a los pacientes a partir de que hayan pasado por la consulta médica previa. Bien. Bueno. Excelente. Bueno, profe, muchísimas gracias. Gracias, Guillermo. No sé si le gustó, se sintió cómodo con la nueva escenografía. Muy, muy cómodo, muchas gracias, chicos. Bueno. Y bueno, felicitarlos nuevamente por el programa. Gracias. Ah, Le no, puse, le puse profesor, le puse doctor, le dije Guillermo. Parecía Bueno, ahora que, Guillermo. parecía que estaba en un entrenamiento, profe. Está- ¿Te sentiste como en un entrenamiento un ratito parado, doctor? se sintió ¿Viste? doctor, se Lo que sintió pasa es el profesor. profesor de educación física, cuando le empieza a meter Claro. palo, ya los jugadores dicen, doctor, tranquilo. O si no, doctor, ya me doy la calle, ¿viste? Para que no... Ya Así está. que, Muchas saludito gracias, grande. Guillermo. Muchísimas gracias. A ustedes. Un abrazo. Chao, chao. Presentó Onda. Siempre podés comprar.